Bienvenidos todos. Bueno, la semana pasada, decía usted, se celebró un evento que se ha venido y se repite por años y por años, y el Señor, vea, colocó ahí de cómo debemos orar, que nosotros no estamos haciendo vanas repeticiones. Y en esa mal llamada Semana Santa, siempre las personas no hacen sino utilizar vanas y repeticiones como si el Señor les vaya a escuchar esas vanas repeticiones. La palabra es bien clara, dice que Él no escucha vanas repeticiones. Y la práctica de esta Semana Santa, si ustedes todavía están en esa práctica, cuando yo practicaba eso, no hacíamos sino repetir y repetir oraciones y repitiendo sobre todo oraciones a santos y a la Virgen y a una cantidad de cosas que el Señor no avala en su escritura. Al contrario, para Él eso es abominación, para el Señor Jesucristo todo eso es maldad del corazón de la gente, porque Él dice que Él no comparte la gloria con nadie. Él es el único Dios verdadero y eso tenemos que empezar a entenderlo, porque de lo contrario no vamos a poder a salir de las garras de Satanás en medio de tanta idolatría y tanta cosa que nos está llevando y está llevando a mucha gente al infierno, porque eso es bien claro. Mire, yo quiero que vayamos a Apocalipsis 21:8. 21:8. Ustedes saben que el Señor Jesucristo va a venir. Él va a venir. Y si ustedes no creen que el Señor Jesucristo viene nuevamente, van a su fe. No sirve de nada. No sirve de nada. Está perdiendo su tiempo. Pero si usted tiene fe que el Señor Jesucristo cree en su palabra, dijo que Él volvía por usted y por mí, tiene que creerlo. Pero para que venga por usted o por mí, nosotros debemos estar haciendo lo que Él nos mandó que hiciésemos. Y precisamente esta Semana Santa está la gente haciendo totalmente opuesto a lo que el Señor Jesucristo mandó que hiciésemos. La gente está totalmente, digo la gente, porque para la gloria del Señor Jesús, muchos de esta congregación y este servidor, nosotros ya no participamos de esas fiestas que al Señor le molestan, que al Señor le ofende. Y creo que puedo decir que estamos más cerca a las cosas del Señor para cuando Él venga, porque estamos haciendo como Él mandó que hiciésemos. Apocalipsis 21:8 dice claramente: pero los cobardes e incrédulos, ojo, incrédulos, porque así yo les diga todas las citas, así les muestra el Señor Jesucristo por medio de este servidor lo que Él mandó, la gente sigue haciendo lo mismo. Pero el Señor Jesucristo, así como le dijo a Moisés, vaya, dígale al faraón que me suelte el pueblo, porque le va a mandar esto y esto y estas plagas. Y el Señor le decía a Moisés, pero yo le voy a endurecer el corazón. ¿Qué hacía Moisés? Obedecer. Porque Moisés le decía, le van a mandar las plagas de la rana, le van a mandar las plagas de esto, y el Señor le endurecía el corazón al faraón. Entonces, ¿para qué iba Moisés? ¿Verdad? Ustedes se preguntarán. Para única y exclusivamente obedecer. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy, los predicadores y todas las personas que estamos creyendo en su palabra. Ir a decirle a la gente lo que Él nos manda a decir. En su gracia, en su misericordia, el Señor ya tiene previsto, ya tiene organizado quiénes van a escuchar este mensaje, a quienes a Él les interesa que escuche este mensaje. Porque Él es el que pone el velo en los ojos y Él es el único que puede quitar el velo de los ojos. Entonces por eso vamos a predicar. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Oiga, abominables, es mucha abominación para el Señor. Abominación es algo que el Señor aborrece. Homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, no sé, hermana, no sé, hermanito mío, si a usted esta palabra no le da escalofrío, porque el Señor va a venir. La palabra de Dios dice que el Señor es, Dios es amor, Jesucristo es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora vamos a mirar dónde dice que el Señor es fuego consumidor. Él es fuego consumidor. Y va a venir por los suyos, pero los que son incrédulos, que siguen en esas prácticas demoníacas, porque la Semana Santa literalmente es una celebración demoníaca.
porque la gente está haciendo totalmente lo opuesto que el Señor Jesucristo mandó a hacer. Y no se dan cuenta porque no quieren salir de allí, porque no quieren escudriñar las Escrituras, no quieren buscar en las Escrituras el verdadero mensaje de salvación del Señor Jesús. Cuando Él dijo el reino se ha acercado, significa esto, que se acerca al Señor Jesús por medio de su palabra para que nosotros hagamos como Él mandó. Entonces, mire, muy importante que ustedes tengan en cuenta, empezando con esta cita de Apocalipsis 21:8, que los incrédulos, los cobardes, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, bien claro, quiero hacer énfasis sobre todo en los idólatras y todos los mentirosos, porque esa celebración está encerrada en puras mentiras, La base de la Semana Santa es mentira. Es una mentira. De hecho, ustedes miren las Escrituras y verán que ninguno de los discípulos de Jesús la celebraron. Ninguno. Todo el libreto que armaron de la Semana Santa no está en las Escrituras, que se cayó en no sé cuántas estaciones, que una tal Verónica le puso, la palabra no existe, la señorita Verónica no está ahí. No está. De pronto en alguna película de Netflix, pero aquí no está. No existe. Una cantidad de cosas que se inventaron para tener ocupada la mente de la gente y que la gente siga pecando y la gente se siga desviando. Vamos a mirar muchas cosas. Dice la palabra de Dios, hace 8 días les hablé muchísimo sobre la ley, porque la gente se ha inventado que estamos bajo la gracia y que la ley ya no es para nosotros. Mentira, tenemos que cumplir toda la ley, porque el Señor decíamos hace 8 días, que la palabra del Señor en Mateo 5:18, usted ya lo tiene, no lo voy a leer rápidamente, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo está diciendo que cuando Él venga, y venga toda esa tribulación, y venga todas estas cosas que van a pasar, el Señor Jesucristo dice que hasta ese día, hasta que Él venga y se lleve a su iglesia, hasta ese mismo día, cuando todo culmine, no va a pasar ni una sola jota. Todo se tiene que cumplir de la ley. Recientemente nuestro amado pastor Luis Alberto Gutiérrez nos hizo un estudio bien extenso sobre el día del reposo. Un día, un mandamiento que fue anulado por la Iglesia Católica al ellos hacer el catecismo. Hicieron los 10 mandamientos del catecismo. Vuelvo y les pido que hagan ese ejercicio de entrar a Google, googleen ahí los 10 mandamientos de la Iglesia Católica del catecismo. Aparecen ahí los 10 y anularon, en primer lugar, ni el primero es, ni el segundo es, ni el tercero, y fuera de eso anularon el mandamiento sobre el día de reposo, que nosotros debemos reposar un día. Es por ley del Señor y es un mandamiento perpetuo. Para ustedes, ¿qué es perpetuo? ¿Qué me quiere decir que es perpetuo? Para siempre. Para siempre. Gracias, mi hermana Victoria. Que permanece, que es para siempre, que permanece. Nosotros debemos guardar el día de reposo. Y gracias a que el Señor Jesucristo utilizó a nuestro amado pastor, nos hizo casi como unos 8 o 9 estudios sobre el día de reposo. Y quedó bien claro que tenemos que cumplirlo. Y gracias a ese día de reposo vamos a entender que nos están engañando. Imagínense, al quitar el día de reposo, pues se les puede acomodar toda la mentira que ellos están haciendo. Entonces, quiero que vayamos para que vamos entendiendo esto un poquitico más, ¿sí? Hay una cantidad de problema debido a los días, les decía a ustedes, a los días en que se celebra la Semana Santa. Y es que toda la vida nos han dicho que el Señor Jesucristo murió un viernes, y fuera de eso un viernes santo. Un viernes a las 3 de la tarde y que resucitó un domingo. Todavía el mundo entero cree esa mentira.
cree esa mentira. Porque no leen las Escrituras. Porque no piden al Señor Jesús que les dé sabiduría, que les muestre ese camino hacia la salvación. Qué mentira tan grande. Es que hasta las matemáticas no resultan. ¿Y sabe por qué no resultan? Porque vagamente nos han dicho que es que el Señor duraba 3 días y 3 noches sepultado. Eso nos dijeron, ¿cierto? Pero usted ha mirado en las Escrituras. Ahora bien, eso lo dijo el Señor Jesús. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y si el Señor Jesucristo lo dijo, dice la Escritura, ¿de acuerdo? Miremos en Números 23:19, no lo busquen, yo ya lo busqué hace 8 días, lo vimos. En Números 23:19 dice, Dios, o sea, el Señor Jesús, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Él dijo que Él iba a durar 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra sepultado, es porque va a ser así. No lo que creó el hombre por medio de un catecismo, por medio de tanta mentira, porque no leen las personas a las que se les enseña eso, no quieren leer, no quieren entenderlo. Notemos, si ustedes dicen que si el Señor murió un viernes por la tarde, entonces dicen que él murió al morir el viernes por la tarde, entonces sería la noche del viernes, el día sábado, va una noche o un día, la noche del sábado, van 2 noches, un día, y el domingo, digamos que sean 2 días, porque ellos dicen que como se cuenta, para irlos cuadrándole el tiempo, porque acabamos de hacer esta cuenta y no nos da 2 noches, 2 días. ¿Y dónde queda la otra noche y el otro día? ¿Acaso fue que el Señor Jesucristo se equivocó? No se equivoque mi hermana ni mi hermano se equivoquen. El Señor Jesucristo jamás se equivoca. Él es perfecto. Él es el creador. Él no va a decir mentiras. Y lo que dijo Él es lo que hay que cumplir y que hay que escuchar. No lo que diga un pastor, no lo que diga un predicador, no lo que diga un cura, no lo que diga un mentiroso. Si este servidor está hablando mentira, miren la Escritura. Miren la Escritura. Si estoy diciendo lo que el Señor Jesús dijo, créanle al Señor Jesús y crean a este servidor. Pero si este servidor o mis hermanos pastores que estamos enseñando en esta congregación, decimos algo y no está en la Escritura, no lo crean. No lo crean. Pero ya es hora de que mi hermana y mi hermano que me está escuchando en este momento, y sobre todo los más allegados a nosotros, nuestra familia, que todavía mandando mensajes de felices Pascuas y no saben ni qué es eso. Y fuera de eso, me mandan mensajes con un conejito que salió de un huevo. Entonces ya no es pájaro, sino conejo. Y entonces le pintan colores. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? ¿Y ahora con qué me van a comparar? Comparamos a nuestro Señor Jesucristo ahora con un conejo, con unos huevos. Y eso es mundial ahora. Y de mi familia recibiendo videitos de eso. No me manden eso, por favor. Cojan oficio. Lean la Escritura. El mejor oficio es coger la Escritura. Porque están transmitiendo mentira tras mentira y no entienden por qué mandan un conejito ahí saliendo y felices Pascuas. ¿Qué tiene que ver ese conejo con ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Creador en la cruz? Nada. El sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz tiene que ver más con usted y conmigo, para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. El significado de ese sacrificio en la cruz significa que el Señor dijo, yo ya no quiero más sacrificios de animales, me cansé de eso. Yo mismo me voy a sacrificar, yo me voy a hacer como un cordero, por eso le llaman el cordero inmolado. Yo mismo me voy a sacrificar. Ya no va a haber más derramamiento de sangre, solamente mi sangre. Si ustedes creen que yo soy el que vine a salvarlos y creen que esa sangre que vertió de mi cuerpo, me maltrataron, me sacrifiqué por ustedes, ustedes creen que esa es mi sangre, esa sangre los limpia de pecado. No, yo creo, sí, pero sigo pecando, no.
Esa sangre se hace efectiva en todo aquel creyente que se aparta del mal. En aquel creyente que ahí sí la ley no va por él, no va para él, porque la ley es para el pecador, porque la ley es pecado. El que está en Cristo no tiene que pecar. Así es sencillo. ¿Quién dice amén? Entonces, ese es el verdadero mensaje de este sacrificio en la cruz. Y eso, por eso el día de reposo es para que nosotros por perpetuidad, es vigente, tenemos cada sábado, y vuelvo y hago énfasis, así como hizo el pastor Luis Alberto y mis hermanos, hacemos énfasis. Nosotros no somos cristianos del séptimo día, nada de eso. Nosotros no nos metan en esa colada de esos mentirosos. No, se hacen llamar así porque quisieron ponerse así, pero la escritura dice que el séptimo día hay que reposar, y ese séptimo día es sábado, en las escrituras es claro. Se llama Shabbat, y por esa confusión que coincidió que es sábado, y la palabra Shabbat no significa sábado, Shabbat significa reposo. Por esa razón, esta gente no comprendía, porque el Señor también fue sacrificado en un Shabbat, pero era un día de reposo de gran solemnidad. El pastor fue bien claro, Luis Alberto, y por favor los que quieran ahondar en este tema, vayan a nuestra página en Casa Oración Torrefuerte en YouTube, y en la página del pastor Luis Alberto también. Pueden ir allí y ahí encuentran bien explicado el día de reposo. El día de reposo cada semana, el séptimo día, hay que descansar, pero en el año habían unas fiestas que se hacían anuales, y hay veces que en esa semana habían 2 días de reposo. Uno era de gran solemnidad, que eran fiestas como la Pascua o los panes sin levadura, y había otro que es el nominal, el que está siempre por ley del Señor los sábados, el séptimo día, el día Shabbat de reposo. Y habían otros en la semana que se celebraban anualmente, como la Pascua y los panes sin levadura. Coincidió que en esa semana, cuando el Señor Jesucristo iba a ser inmolado, había un Shabbat de gran solemnidad, que era compartir la Pascua, y en ese jueves caía los panes sin levadura, que era otra celebración. Entonces, al traducir la gente Shabbat, y siempre en las Biblias dicen, esto corresponde a sábado, entonces viene la confusión, porque entonces la gente quiere cuadrar las cosas a su manera, porque no entiende, y quisieron cuadrar que como aquí dice que el Señor fue sacrificado, ¿sí?, en un Shabbat, que resucitó en ese Shabbat, pues imagínense ustedes, cuando dice esto corresponde a sábado, trataron de cuadrar, y viene la gran mentira de que el Señor murió un viernes por la tarde. Y las cuentas no dan. Hay muchos sacerdotes católicos que ustedes pueden ir a YouTube y se van a dar cuenta que ellos dicen, es que el viernes por la tarde, como quedaba un pedacito todavía de día, se cuenta como un día. Entonces ya, como ustedes saben, ya vimos también de los días de reposo, y los días para el Señor se cuentan es de cuando se cae el sol, y cuando se cae al otro día se forma un día. O sea que el día de reposo va, por ejemplo, para nosotros, los que seguimos al Señor Jesús, el día de reposo empieza el viernes cuando cae el sol y se termina el sábado cuando cae el sol. Entonces, según esta gente mentirosa, el Señor fue crucificado a las 3 de la tarde, y entonces todavía quedan unas horitas de sol, y entonces eso pertenece a un día, y entonces cuando yo vino, entonces tenemos un día, una noche, sábado un día, viernes un día, viernes en la noche, otra noche, serían 2 días, 2 noches, y dicen que el viernes también se cuenta como ese poquito que antes de que Él resucitara, se cuenta como otro día, pero igual las cuentas no les dan, les da 3 días, 2 noches, y la otra noche, ¿mintió el Señor Jesús? No, mi hermano, el Señor Jesús no miente, se hace lo que el Señor Jesús dice. Por donde ustedes quieran, las cuentas no dan. Además, vamos a ver en las Escrituras que
claramente dice que era todavía de madrugada, no había estado oscuro todavía el domingo, o sea, no, la palabra ni menciona domingo, dice el primer día de la semana, porque el séptimo día es sábado. Dice que fueron las mujeres estas a mirar la tumba y no había amanecido todavía, estaba oscuro, o sea que el Señor resucitó no un domingo, Él ya había resucitado el sábado, en ese sábado, en ese Shabbat, para que no caigamos en todas esas mentiras. Mire, dice, ustedes sabían que los fariseos le pedían señal al Señor Jesucristo. ¿Qué señal nos da? ¿Qué señal nos da usted que usted es el Mesías? Den una señal de que usted es el Cristo. La palabra Cristo significa el enviado, el Mesías, el que iba a venir. Denos una señal de que usted es el Cristo. Entonces, que usted se cree el Salvador, como está así estipulado en la Escritura, que el Salvador, Él mismo. Tienen que tener muy en cuenta que en las Escrituras en Isaías dice que el mismo Señor dijo, yo soy su Salvador, no hay otro. Yo mismo iría a salvarlos. Él no mandó a nadie, Él mismo vino. Él mismo vino. La palabra dice que Él se hizo carne. Ustedes pueden mirar en 1 Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La palabra manifestado viene del griego faneró, que significa se hizo presente, se hizo visible, se hizo aparente, se mostró, se dejó ver. O sea, Dios se dejó ver en carne. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuál problema hay ahí? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué pensamos todavía que Jesús es Dios Padre? Que Jesús, vea que ya esa sensación porque Él es así, lo que estoy diciendo es así. El Señor Jesucristo es el Dios Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, Él es el Todopoderoso. Pero ¿cuándo vamos a dar de pensar que son separados, que el Padre es uno, que Jesús es un hijo que mandó el papá y que... ¿Cuándo vamos a salir de esa mentira? Nunca vamos a poder entender y por eso vamos a seguir en todas estas mentiras, porque no entendemos. Váyanse a Isaías. Isaías dice, yo mismo iré a salvarlos. Mejor dicho, venga, Isaías 35. Isaías 35. Isaías 35:4 dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahí está escrito, Él mismo va a venir y nos va a salvar. Y ahí abajito dice, entonces, cuando la palabra pone entonces, ahí en Isaías 35:4-5, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. O sea, está diciendo la Escritura que cuando el Creador venga, Él mismo, no mande a otro, porque entonces hay dos salvadores, no, hay uno solo, su nombre es Jesús, el Dios Todopoderoso, solamente hay un Dios, su nombre es Jesús de Nazaret. Díganle a los de corazón apocado que yo mismo vendré y os salvaré. Y entonces cuando yo los esté salvando, dice la Escritura, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Quién hizo todo eso? El Señor Jesús. ¿Dónde está escrito eso? Mateo. Es para que vayamos entendiendo un poquitico. Mateo 11. El que está... Mateo 11, 11:5, 11:1, Mateo 11:1. Vámonos a Mateo 11:2. Estaba Juan el Bautista preso y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Juan el Bautista mandó a dos de sus discípulos. Acuérdense que Juan el Bautista lo metieron preso, le quitaron la cabeza, lo mataron. Él antes de que lo mataran, porque como él lo mandaron a una misión, él quería asegurarse de que verdaderamente ese Jesús que él anunció, ese Salvador que él anunció ya estaba presente ahí. Ese que leímos en Isaías 35, que dijo yo mismo iré a salvarlos. Y que cuando yo les esté salvando los ciegos van a ver, que los mudos van a hablar y que los cojos van a saltar. Y mire lo que dijo acá,
11:3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El Señor Jesucristo le estaba diciendo, si usted conoce la escritura, mi hermana y mi hermano, le estaba diciendo a Juan el Bautista, Juan el Bautista, ¿usted cómo conoce la escritura y lee las escrituras? Por eso allá está escrito que yo mismo iría a salvarlos y que cuando yo los esté salvando iban a suceder todas estas cosas. Y Jesús les dijo, vaya, dígale que los ciegos ven. Le estaba diciendo a Juan el Bautista, vaya, dígale que yo soy ese Dios que habló allá, que iban a suceder esas cosas cuando yo estuviera presente. Si usted no tiene claro eso, entonces usted no sabe para dónde va con las cosas del Señor Jesús. Está usted creyendo en otro Jesús. En otro Jesús, y la escritura es bien clara cuando nos menciona a ese otro Jesús, ¿sí? Segunda de Corintios 11:3-4, todos los que están yendo en procesión de todas, cargando todos esos muñecos y falsos muñecos, toda esa idolatría y toda esa abominación para el Señor Jesús, toda esa gente está adorando a otro Jesús que no es el de las escrituras. Mi hermano, si se da cuenta, hago énfasis porque tuve un encuentro con un hermano que tenía un Nuevo Testamento. Entonces, una persona que tiene un Nuevo Testamento como su Biblia jamás va a entender quién es Jesús porque le anularon las escrituras, le quitaron la mitad de las escrituras. Y es muy importante tener la mitad de las escrituras para poder entender todas estas cosas y nunca lo vamos a entender. Así que por eso se inventaron regalar el tal de Nuevo Testamento a la gente y eso salió en bandada, pero yo caí en ese error. A mí me regalaron una cajada y yo regalaba y repartía porque un ignorante es la palabra, o sea, ignoraba el verdadero mensaje de salvación. Y el verdadero mensaje va desde Génesis completico hasta Apocalipsis. Todo es el mensaje. Si yo selecciono una parte, no voy a entender quién es Jesús. Por eso es muy importante tener la Sagrada Escritura completa. ¿Sí? Segunda de Corintios 11. En Segunda de Corintios 11, ¿ya lo tienen ahí? Segunda de Corintios 11 dice claramente así la Escritura. 11:3-4. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La verdadera fidelidad, la sincera fidelidad a Cristo. Hay mucha gente, el apóstol Pablo decía que él tiene temor de que mucha gente está perdiéndose por no conocer la verdadera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Está clarito, están adorando a otro Jesús que no es el de la Escritura. Y ahí mismo en ese 2 Corintios 11, 13, 15 dice, por esto son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin de toda esa gente que celebra esa tal Semana Santa será según esas obras. ¿Cuáles? ¿Cuáles obras? Son obras abominables. Es abominación lo que está haciendo la gente. Ya le voy a mostrar por qué. Porque la Escritura habla que todo eso que está haciendo la gente en este momento, en este instante, de cargar todos esos mamarrachos, todos esos muñecos, está siendo abominación, está incumpliendo la ley del Señor Jesús. El Señor Jesucristo me dice claramente, si me amas, esto está escrito en el libro de Juan 14:15, ya lo vimos hace 8 días, el Señor Jesús dice, si me amas, si me amáis, guardad mis
mandamientos. Uy, ¿cómo así? ¿Es que Dios hizo unos mandamientos y Jesús hizo otros mandamientos? No, mi hermano, son los mismos mandamientos. Lo que pasa es que Jesús es Dios. Allá es Dios acá. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Hebreos 13:8. Es el mismo ayer y por los siglos. Él no ha cambiado, Él no ha variado, es el mismo. Allá no conocían el nombre, pero el Señor Jesucristo dijo que por toda esta causa íbamos a conocer su nombre. Mejor dicho, que me lo diga la Escritura. Isaías 52. Gracias, Señor Jesús. Tan pronto abrí la Biblia, estaba la cita de una vez ahí. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Qué le dice eso el Señor Jesús ahí? Está diciendo, está hablando Dios allá en el Antiguo Testamento diciendo que mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. ¿Cuál causa? ¿Cuál causa? Esa de que Él mismo se va a inmolar, que Él mismo iba a ser cordero, que ya Él se cansó de que la gente llegara y matara a un animal y le ofreciera la sangre para que le perdonaran los pecados, y al otro día seguían maquinando maldades, al otro día seguían haciendo maldades, y el Señor dijo, me cansé, yo lo que quiero de ustedes es misericordia de nosotros, dijo el otro. Quiere misericordia. Entonces esa es la causa. ¿Cuál causa? De que Él iba a morir por nosotros, pero para que nosotros pudiésemos entrar en la salvación, tendríamos que caminar como Él caminó, andar como Él anduvo, morir a todos los pecados y cumplir toda su ley, Entonces por eso Él dice ahí en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Entonces vamos a ver si la tal Semana Santa está guardando los mandamientos del Señor Jesús. Vamos a ver si la tal Semana Santa guarda los mandamientos del Señor Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor Jesús nos mandó? Éxodo 23. Señora. Adoramos, las veneramos. Sí, señoras. Eso es lo mismo, son sinónimas, son palabras sinónimas. Venerar, adorar es lo mismo. Lo que pasa es que buscan siempre un pretexto para salirse del contexto bíblico real que es. Es el mismo engaño de Satanás. Utilizan palabras, mire, utilizan un lenguaje que no es bíblico. Hablan de la dulia, de la hiperdulia, mejor dicho, ahí fue Julia, nos enredamos. Eso hablan de la dulia, hiperdulia, un lenguaje que solo entiende la mentira de ellos y que les han llenado su cabeza de tanta mentira, de tanto engaño, que no, como estábamos antes. Yo le doy la honra y la gloria al Señor Jesús porque yo cargué esos muñecos también. Yo los cargué. Yo me disfrazaba de guardia romano vigilando el cuerpo del Señor Jesucristo, un pedazo de yeso, un pedazo de... Por favor, el Señor Jesucristo tuvo tanta misericordia de mí. Venerar, adorar es lo mismo, está violando la ley de Dios. Al único que debemos adorar, al único que debemos servir, es a nuestro Señor Jesús. Pero venga, yo quiero que tengamos bien en cuenta esto y le voy a dar un ejemplo que el Señor nos dio antes de que nos vayamos a los 10 mandamientos. Yo quiero que entendamos, para que usted entienda un poco mejor, mi hermana Victoria, lo que le acabo de decir. Vámonos a Juan 20, al libro de Juan, ya nos vamos para los mandamientos. Los invito a que si ustedes están con su esposo, su esposa, un amigo al lado y tienen otro celular o un dispositivo extra que ustedes estén utilizando ahí, para que busquen en Google los 10 mandamientos del catecismo y vamos a comprobarlo con los de las Sagradas Escrituras y verá que es una mentira.
Es una garrafal mentira. Entonces, Juan 20, 24. Si nosotros entendemos bien eso de hoy, no vamos a volver a, si es la voluntad del Señor Jesús, salir de esa abominación, sí, claro. Sí, claro. Pero ahorita le vamos para que no se pongan tan bravos, usted le va a mostrar todas las escrituras que el Señor dejó escritas. Y la primera es que tenemos, que si amamos verdaderamente al Señor Jesús, debemos cumplir sus mandamientos. Y ahorita nos van a dar una cantidad de mandamientos de los cuales todos las están violando. Y si los están violando, vimos en Apocalipsis que esos mentirosos irán al fuego eterno. No tendrán salvación, porque están en desobediencia con el Señor Jesús. Juan 20, 24 dice así, ya el Señor Jesucristo había resucitado y entonces los discípulos del Señor Jesús, ya Él se le había presentado antes, pero a Tomás todavía no. Sin embargo, mire lo que dice la Escritura. Pero Tomás, uno de los 12, Juan 20, 24, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando en las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor nos está diciendo hoy, no seamos incrédulos, sino creyentes. Esas personas que andan detrás de todas esas imágenes son 100% incrédulos, porque ellos necesitan ver para creer, y fuera de eso, viendo abominaciones que el Señor aborrece. En contra del Señor Jesús, toda esa gente es, como dice la Escritura, bien clarita, son incrédulos. Igual que Tomás, ¿cierto? Le dice, deja de ser incrédulo, después de que le metió en la llaga, los dedos para él poder expresar esto, y dijo, entonces respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor Tomás, el apóstol, creyó en el Señor Jesús porque tocó sus heridas. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, le está diciendo, tú eres un incrédulo, no eres un creyente. Jesús le responde, porque me has visto, Tomás, creíste. Y mire lo que dice acá, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, vuelvo y le repito, viene la palabra Macarios, el griego Macarios, que significa doblemente bendecido. El Señor está diciendo que los que no necesitamos ver todas esas imágenes, todo eso, además que son creación de hombres, muñecos que no hablan, tiene boca pero no habla, dice la Escritura, ahora lo mostramos. Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, dice la Escritura. Y creemos en eso, dice el Señor, que somos doblemente bendecidos sí, y solo si creemos sin haber visto. Creemos sin haber visto. Nosotros no necesitamos ningún muñeco para entender que Dios, el Señor Jesús, es espíritu y que Él dice que Él mora en medio de nosotros. Nosotros no necesitamos ningún muñeco, ninguno. Y eso es lo que están haciendo aquí estas personas. Ya vamos para allá. Entonces, Éxodo 23, 6. Éxodo 20,
También los mandamientos de la ley de Dios lo encuentran en Deuteronomio 5, 7 en adelante. En Éxodo 23 dice la escritura así. Ojo, ojo. Si ustedes miran en el catecismo de la Iglesia Católica de los 10 mandamientos que les han enseñado a todas esas personas que celebran Semana Santa, a todos, porque hay iglesias que mal llamadas cristianas evangélicas que están haciendo lo mismo, no han dejado de ser católicos, no han dejado de ser católicos. Y vuelvo y hago énfasis, nosotros no somos cristianos, nosotros seguimos al Señor Jesús. Que nos quieran decir cristianos, bueno, eso es un apodo, eso es una ofensa. Así ofendían a los discípulos de Jesús por seguir a Cristo Jesús. Les decían cristianitos, cristianos. Era algo despectivo. Por eso puedo decir que los mal llamados cristianos evangélicos todavía siguen siendo católicos en acción, porque todavía celebran esta mentira. Eso es una mentira. Esta prédica no debería llamarse Semana Santa solo, sino Semana Santa, la gran mentira. Porque la verdad la tiene el Señor Jesús. Él es la verdad. Amén. Dice, pueden comparar allá, dice, y habló Dios, 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros sabemos que cuando leemos eso, que te saqué de Egipto, el Señor nos está hablando que nos sacó de la esclavitud. Cuando habla espiritualmente, el Señor está diciéndonos a nosotros que nosotros antes estábamos en un Egipto, en el Egipto de las drogas, en el Egipto del alcohol, en el Egipto de todos los pecados que el hombre comete. Ese es el Egipto donde el Señor sacó y nosotros servíamos a este cuerpo con ese Egipto que teníamos en nosotros. Cuando el Señor nos dice espiritualmente que te saqué de la tierra de Egipto, está diciendo yo soy el Señor Jesús, ese que te sacó de ese pecado que tenías antes. De casa de servidumbre, no tendrás, y aparece el primer mandamiento de la ley de Dios, el primer mandamiento de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14, 15. ¿Cuáles mandamientos? No el que inventó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Mírelo y verá. Ahora mire la Escritura. La Escritura dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vea, el engaño ya empieza desde ahí. Segundo mandamiento. Me dice la Iglesia Católica que el segundo mandamiento de la ley de Dios es santificar las fiestas. ¿Cuáles? El Señor no mandó eso. El Señor no mandó eso. Si vamos a hablar de santificar fiestas, entendamos claramente qué es el día de reposo, que también está aquí en los mandamientos. Ahí habla de unas fiestas anuales, que es otro tema que, vamos a ver si lo desarrollamos con los pastores, cuáles son esas fiestas anuales que el Señor mandaba de reposo. Porque no hay que dejarlas a un lado, hay que mirar, porque eso es un mandato perpetuo. Amén. Dice así, no te harás, pero el verdadero mandamiento que el Señor Jesucristo nos mandó por medio de Moisés fue no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Dice el Señor Jesús, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por ningún lado usted, por cualquier lado usted, de abajo de la tierra, de encima del aire, de donde sea, usted le es prohibido, y a mí, hacer imágenes de cosas que estén en el cielo. Si a ver, vamos, si están cargando al tal Jesucristo caído, muñeco ¿qué están haciendo? Están cargando una imagen de arriba y el Señor lo prohibió. Y si a ver, vamos, ¿quién me asegura a mí que esa cara de ese muñeco es igual al Señor Jesús?
Estamos hablando de casi 2030, 2050 años atrás. Y me vienen a decir que esa es la imagen del Señor Jesús. Los únicos que pudieron ver cara a cara al Señor Jesús fueron esos grandes hombres que en las Escrituras están. Los discípulos de Jesús, estos benditos del Señor, lo vieron cara a cara. Moisés lo vio cara a cara. Abraham lo vio cara a cara. Jacob lo vio cara a cara. Lo veían cara a cara. ¿Dónde está escrito que es que hay un retrato dibujado del Señor? ¿Dónde? Para que me digan que ese muñeco que está ahí es Jesús. Y empezando que el Señor Jesucristo dijo que no hagamos ninguna imagen de lo que esté arriba. Y si yo estoy diciendo que este es Jesús, es el mamarracho, el muñeco que estoy cargando, estoy haciendo una imagen de las cosas de arriba. Ya estoy violando la ley de Dios. Ya estoy violando la ley de Dios. La Semana Santa viola 100% la ley de Dios. Y sigue ese mandamiento alargándomelo. Ese mandamiento dice, no te inclinarás a ellas. No te inclinarás a ellas. ¿Qué hace toda esta procesión? La gente se inclina, se ahinca, se agacha, adora, hace la venia, se persigna, se hacen cuanta brujería por encima. Eso es abominación. Ni las honrarás. Pues ahí está. Si yo venero, yo no las idolatro, pero venero, eso entra en honrar una imagen. Venerar, vaya, entre mi hermana Victoria en el diccionario qué significa venerar. Y si yo venero algo, lo estoy honrando, le estoy dando la honra a esas cosas. Y el Señor dice, ni las honrarás, o sea, ni las veneres, ni las adores, ni nada. Porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Cuál es ese Señor mi Dios? Yo soy el Señor Jesús. Usted lo puede decir bien clara. Fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Para los que están creyendo en la Semana Santa y celebrándola, escúcheme que esa celebración es abominación para el Señor Jesús. El Señor la aborrece. ¿Lo digo yo? Ahí la está diciendo. Que Él va a castigar a esas personas. Ya he hecho 20 Semanas Santas, 20 años yendo a Semana Santa y no me han castigado. Espere que venga Cristo. Espere que venga Cristo, porque vamos a dar cuenta de todas esas cosas. Más si usted está escuchando hoy claramente el mensaje de salvación del Señor Jesús, porque Él más abajito sigue y te va a dar una salida. Y hago misericordia a millares. A todos aquellos, ¿a cuáles millares? A todos aquellos que cogen ese berraco mamarracho, lo tiran, lo parten, hagan leña y más bien hagan un sancocho y inviten a otro y celebren que ya se quitaron esos demonios de encima. Con todo eso yeso, háganlo y tapen huecos en la casa que está roja de yeso, le puede servir, lo muelen y le echen un poquito de agua y le sirve para tapar y resanar los huecos de su casa. No importa si tiene la imagen, señor. Aquí la definición de venerar dice sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. O sea, lo está honrando. La está honrando. A Dios o a los santos o a las cosas sagradas. ¿Sí ven? Ellos mismos es idolatrar, adorar y reverenciar. Ahí está. Entonces ellos ni siquiera saben qué es lo que dicen. No, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Es lo mismo, es sinónimo. Igual, como usted acaba, mi hermano, el Señor le bendiga, gracias,
de ver esas definiciones. Está hablando de que está honrando a una persona, está honrando a una imagen. El Señor dice, ni las honrarás. ¿Lo leyeron en el mandamiento? Entonces dice el Señor Jesús, y hago misericordia a millares, a los que me aman. Por eso allá en Juan 14:15 el Señor dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Por eso aquí está diciendo el Señor Jesús, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Solo alcanzarán misericordias a los que verdaderamente aman al Señor Jesús y guardan sus mandamientos. ¿Qué es guardar? Cuidar, respetar, obedecer lo que el Señor mandó. El Señor mandó que tú no hagas imágenes. ¿Está claro, mi hermana y mi hermano? Y si ustedes miran, Señor. Pastor, discúlpeme la interrupción. Sí, señor. Resulta que hay personas que cuando uno les nombra este mandamiento, ellos dicen, le contestan a uno, y entonces, ¿por qué nuestro Señor en esos 25:18 mandó, o en 25:18 dice que harás, él manda a Moisés. Sí, querubines, hacer unos querubines de oro. Exactamente, pastor. Entonces, ahí pues hay que tener en cuenta de que quién es el que mandó a hacer esos dos querubines, que es el mismo Todopoderoso. Amén, mi hermano, amén. Y hay un motivo especial que el Señor nos lo va a revelar dentro de la Escritura, del por qué mandó a hacer eso. Pero ojo, estamos hablando no para que los veneraran, ni los honraran. ¿Ahí lo dice? No dice eso. El asunto aquí que estamos hablando es que el Señor Jesucristo en los mandamientos nos está diciendo con claridad, que nosotros no debemos inclinarnos a eso. Ahí le mandó, haga unos querubines y se inclinan a los querubines. No. Está hablando, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No te inclinarás a ellas. Y eso es lo que están viviendo. Gracias, mi hermano Raúl, por esa inquietud, porque siempre van ellos a buscar de cómo defender la mentira. Es como cuando un niño o una persona lo pillan en una mentira, dice 3 mentiras más para tapar esa, y cuando le pillan las 3, busca 5 más para tapar esas, y llega un punto en que su vida se convirtió en una mentira, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Es igual, ustedes les muestran, y como no conocen la Escritura, ellos en vez de buscar quién es el Señor Jesús, quién es verdaderamente el Señor Jesús, buscan cómo tapar sus mentiras, porque una vez que conozcan quién es el Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo nos va a quitar los velos y nos va a mostrar dónde estaban las mentiras y nos va a dar las respuestas exactas, porque Él es la verdad. Amén. Miremos entonces miremos Jeremías 10, Deuteronomio 4, 23, 24, ya vamos para allá. Entonces, resulta que si ustedes, antes de seguir, si ustedes miran los mandamientos de la ley de Dios según los católicos en el catecismo, ellos anularon este mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí explica todo cómo debemos hacer. Ese no está, lo quitaron. Y al quitarlo, la gente no va a ahondar en qué es el día de reposo, y así no van a entender la mentira esa de que Él murió un Viernes Santo porque resucitó un domingo. Eso no está en las Escrituras. Ahorita vamos a ver más adelante eso, qué es verdaderamente lo que pasó ese día. Dice Deuteronomio 4, 23, 24. Deuteronomio 4, 23, 24. 4, 23, 24. Deuteronomio 4, 23, 24 dice, porque el Señor tu Dios, mire que la Escritura así lo dice, es fuego consumidor
Dios celoso. Nuestro Señor Jesús nos cela con amor para que nosotros no nos perdamos. El celo de Dios es totalmente diferente al celo de un hombre. El celo de un hombre es maldad, es por egoísmo, pero el celo del Señor es físico amor por su creación, para que nosotros no nos perdamos. Cuando dice, porque el Señor tu Dios, dice 23, guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Ahí está la respuesta también, Raulito. Que Él te ha prohibido. Que Él te ha prohibido. Si quiere haga querubines, pero idolátrelos y honrelos a ver cómo me le va. El Señor bien clarito dijo, guardaos, guardaos, o sea, cuidadito. No os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios, el Señor Jesucristo, es fuego consumidor, es Dios celoso. Allá en Juan, el libro de Juan dice, Dios es amor, el Señor Jesús es amor. Y aquí dice también, el Señor Jesús es fuego consumidor. Tenemos que tener cuidado con eso. Él nos está haciendo advertencia, no hagan esculturas, no hagan imágenes. Isaías, vámonos a Isaías 45:20. Así rápidamente, así el tiempo me alcanza. Isaías 45:20. Si se está escuchando bien, ese es como yo veo que no me pita alguna cosita, entonces. Isaías 45:20 dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. El Señor está diciendo, en otras palabras, necio, sin sesos, insensato. Perdone, pero es lo que dice la traducción en la Escritura de lo que significa un necio. Idiota. Todo aquel que erige un muñeco para adorarlo, el Señor dice, no tiene conocimiento. No lo tiene. Un burrito de Belén. Bueno, el burrito de Belén tenía un objetivo. Pero esta gente no tiene conocimiento, dice el Señor Jesús. Porque ellos ruegan a un muñeco que no los va a salvar. No los va a salvar. Más cuando el Señor dice que Él es fuego consumidor y que es celoso, que Él abomina eso que hace la gente, porque Él lo mandó que no lo hicieran y la gente lo hace. ¿Qué va a escuchar un muñeco de esos? La Escritura misma lo dice. Isaías 44:9-20. Isaías 44:9-20 dice las Escrituras. 9:20. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Nada es útil. Todos que tallan nada es útil. El Señor hablando en el sentido de esas imágenes para adorar. Porque si un tallador de madera se hace una buena sillita y le pone un par de cojines, es útil. O se hace una mesita y ahí ponemos un cafecito, es útil. Pero el Señor dice aquí que los formadores de imágenes de talla, Él es específico, porque ahí después sale, no, es que dice que es pecado que yo talle esta mesita, que yo talle este mueblecito. No confundas. Toma, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una imagen que para nada es provecho? Y aquí
que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma tenaza, trabaja en las ascuas. Pastor, ¿qué son ascuas? Ascuas es un material que está haciendo, ya es el material que llegó a ser fundido. Por ejemplo, un pedazo de metal, de varilla, que fue metido en fuego, y ascuas es ese material que está enardecido, pero no tiene llama, no tiene flama, no tiene fuego, y está apto para ser maleable y de él formar lo que yo quiera, porque está para que yo lo pueda manejar. Eso significa ascuas. Entonces, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. O sea, está hablando del tipo que está trabajando. Si usted no come o si no toma agua, desmayó, porque ese sí siente. Está haciendo énfasis de que el otro muñeco que está haciendo, si usted no le dé agua, usted, nada, porque no siente, no oye, no es un muñeco. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en la casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, lo venera. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón engañado, les desvía para que no lo libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Mire, usted lee todo esto, mi hermana y mi hermano, y usted ve que es exactamente todo lo que se hace en la Semana Santa. Todo lo que estamos viendo acá que el Señor abomina, se hace en la Semana Santa. Isaías 46:1. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Vea, el Señor me está mostrando de que todos los muñecos que usted hace, los que hacen todas esas personas que trabajan, por ejemplo en Bogotá, que yo veía a esas personas al lado del cementerio, fábricas fabricando muñecos, lápidas, de todo aquello, y la gente va y le vende ese pedazo de lápida y la gente va y la toca, la venera, se unta de ella para la buena suerte, tantas cosas, y el otro coge la plata que usted pagó para esa abominación, y va y se emborracha allá en el centro, busca prostitutas con esa plata, y se perdió la platica, se perdió el tiempo, y usted está perdiendo su vida porque llega el Señor Jesús y lo encuentra en eso y se va para el infierno por no escuchar la palabra del Señor Jesús. Amén. Isaías 46:5-9.
Dice el Señor Jesús, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me compararéis para que seamos semejantes a un conejo? A un conejo. Y el Señor está diciendo, ¿con qué me vas a comparar? Y la gente por acá, sin sesos, necia, no inteligente, porque ya vimos que la Escritura del Señor Jesucristo los tiene como no inteligentes, comparando a nuestro creador del universo, a nuestro creador, a nuestro hacedor, nuestro Padre celestial, su nombre es Jesús de Nazaret, comparándolo con un conejo. Felices Pascuas y un conejo. Huevos de colores. Y el Señor dice, ¿con qué me comparáis? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero. Un platero no es donde usted pone los platos en la cocina, no confunda. Eso en Colombia decía, páseme el platero. Y el platero es donde uno pone los platos. No. Platero es aquella persona que trabaja la plata. No trabaja en un banco. El material, plata, oro, hierro, plata. No estamos hablando de cash money. Estamos hablando de la persona que trabaja con la plata, que hace cadenas de plata, anillos de plata, aretes de plata. Eso es un platero. ¿Sí? Dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan, ¿dónde voy? Alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Toda esa gente que está en esas procesiones, con los muñecos, deberían darles vergüenza. Debería darles vergüenza, dice el Señor. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí, dice el Señor Jesús. No hay otro Dios ni semejante a Él. Deberían darles vergüenza cargar todos esos muñecos hechos por los mismos hombres. Y pasa la tal Semana Santa y cogen a un muñeco y lo encierran por allá en un cajón, en un cuarto, lo cierran y vuelve otra Semana Santa y lo desempolvan y el muñeco no se ha movido de ahí. Isaías 48, 4, 5. Vea, qué hermoso que el Señor nos está centrando, nos dice que tenemos que llevarlos y colocarlos en su lugar porque ellos no pueden caminar. 48, 4, 5. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. El Señor nos advierte tantas cosas. El Señor nos está diciendo, no nos equivoquemos, nosotros no podemos decir que es que esto sucedió porque este muñeco lo mandó así. Es que yo le oré a la Virgen tal. 2.800 nombres están registrados en la Iglesia Católica de la Virgen en el mundo. Hay vírgenes con ojos así, morenitas, negritas, blanquitas, bajitas, gorditas, ojos azules, y todas tienen un nombre totalmente diferente, 2.800 nombres. Y muchos dicen es que ella me hizo el milagro. Solo hay un Dios que te puede sanar y te puede matar, te puede enfermar y te puede dar vida. Su nombre es Jesús. Él es el único que dice yo mato, yo doy vida, yo sano y yo enfermo. Él es el único.
no necesita ningún intermediario. Ninguno. Ninguno. Ningún intermediario. Bendita entre las mujeres, dice el Señor Jesús, María, la de las Escrituras, que obedeció al Señor Jesús. Ella es la que está en la Escritura, la verdadera, no la que inventó la Iglesia Católica, que la montó como la Madre de Dios. Y es tanta la aberración que hay un sacerdote llamado, lo digo públicamente, se llama Luis Toro, que dice que María es la esposa de Dios, porque es la mamá de Jesús. ¡Ay! Pueden mirarlo. Eso es aberración. Debería darle vergüenza. No lee las Escrituras. ¿Cuál es la verdadera María que está en las Escrituras? Es una sierva del Señor que obedeció. Dios, Señor, heme aquí. Haz lo que quieras conmigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le sirvió al Señor. Esa es la María que está aquí, no la que se inventaron para idolatrar. Dice el Salmo 135, 13. Oh Señor, eterno tu nombre. Eterno es el nombre del Señor Jesús porque Él es el mismo ayer y por los siglos, ¿cierto? Tu memoria, oh Señor, de generación en generación, porque el Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. O sea, a quienes verdaderamente le sirven a Él y obedecen sus mandamientos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, dice el Señor Jesús. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Qué más claro le puede quedar a una persona que está celebrando una fiesta que el Señor nos mandó y que va en contra de todos sus mandamientos? ¿Usted cree que hay lógica? No, no conocemos la Escritura. ¿Quién me puede leer, por favor, Salmo 115? Jesús en el Salmo 115, 3:8. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en él. Wow, gracias mi hermana María. Todos los que confían en esos muñecos, en todas esas abominaciones, el Señor dice que somos iguales a esos muñecos, inertes. Somos igualitos a esos muñecos. No hablamos, no vemos, no leemos, no palpamos, no caminamos. Somos tullidos cristianamente hablando. Porque están envanecidos, pura vanidad. Tienen la mente entenebrecida. No pueden ver que están cometiendo una abominación para con el Señor Jesús. Dice Jeremías 10, el libro de Jeremías. No aprendáis, así dijo el Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío.
lo más grande que nosotros tenemos, y lo como dijimos allá y vimos cuando Tomás, el Señor le dijo que era un incrédulo, ¿sí? Y no creyente, porque el creyente sin ver tiene fe. El incrédulo tiene que ver un muñeco para creer. Nosotros no. Nosotros no necesitamos de ningún muñeco para creer que el Señor Jesús mora en nosotros, que el Señor Jesús existe, que cada vez que uno contempla el mundo, las cosas, las plantas, los animales, el mismo ser, la mente humana, se da uno cuenta de la grandeza de nuestro Creador. Su nombre es Jesús. 10:8. Todos se enfatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. O sea, el Señor está diciendo que todos que cargan esos leños y que andan detrás de los muñecos son tontos. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. ¿Dónde ustedes han visto esos colores? ¿No han visto que son los colores que usan los sacerdotes en las iglesias católicas? El azul y el púrpura y todas esas cosas. Yo me acuerdo cuando estaba yo, servía, perdón Señor Jesús, yo era un acólito, no alcohólico, acólito. Era un niño que lo disfrazaban de curita, chiquito, y ayudaba al cura. Yo fui acólito. Y me acuerdo que en Semana Santa nos ponían una ¿cómo se llama esa? Una túnica púrpura. Nos ponían una túnica púrpura. Y yo ya le llevaba el incensario ahí al cura y ¿saben? Y yo, bueno, porque esos son los colores que ellos usan todavía en todas sus abominaciones. Mas el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. 10:14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Apocalipsis 9:20. Resulta que está aquí, ustedes saben que el Señor le dio a Juan, el apóstol Juan le dio esa revelación, por eso el libro se llama Apocalipsis, que significa revelación, revelation en inglés. My God. Palabras así que terminan en shon me encantan porque son las únicas que puedo hacer muy buena pronunciación. Revelation. Dice en el libro de Revelaciones 9:20, allá el Señor le dio una revelación y hablaba sobre las trompetas, una cantidad de temas que para la gloria del Señor, vamos a decirlo, vamos a empezar a manejar en varios estudios. Hay muchas cosas muy lindas para trabajar y conocer la palabra del Señor. Y entonces el Señor habla allí de que en ese tiempo, cuando Él venga, porque Él es Dios, fuego consumidor, va a mandar también unas plagas. Unas plagas, esa tribulación va a ser bien fuerte cuando venga el Señor Jesús y nosotros estamos ahí en coche, como que no nos preparamos, como que seguimos y solo pensemos en cómo pagar la renta y cómo comprar casas, carros, fincas, becas, y cuando menos nos damos cuenta nos va a llegar una cantidad de cosas y no vamos a estar preparados. El Señor por eso nos dice: velad, estad firmes y velad. Van a mandar muchas plagas y una cantidad de cosas. Y tenemos que estar listos para que seamos arrebatados. Porque la palabra dice que muchos vamos a ser atribulados. No estoy diciendo que nosotros no vayamos a pasar por tribulación, pero van a venir muchas cosas. Y dice el Señor que a pesar de que esa visión que vio Juan, de que lo que pasó, porque esto ya pasó para el Señor, a nosotros no nos ha pasado porque el tiempo del Señor Jesucristo no es el mismo nuestro. Dice que lo siguiente, 9:20, y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, habla de muchos hombres que murieron con unas plagas que el Señor manda en visión que vio Juan, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro.
¿Cómo será todavía que el Señor va a llegar y la gente sigue adorando muñecos? No quieren entender. De plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, ¿vieron toda esa tribulación que está pasando? Y ni así. Dice que esos que quedaron, que unos no murieron, por esas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Para el Señor todos son demonios. Todo es adoración. Yo sé que el tiempo, pero yo quiero que la parte muy hermosa, porque lo más importante de esta semana que la gente está celebrando es que la Escritura sí dice que el Señor iba a estar sepultado 3 días y 3 noches. Eso lo dice la Escritura. Miremos Mateo 12:38, porque esta gente le pedía señales al Señor Jesús. Jesús les dijo que tendrían una prueba, una señal fehaciente. ¿Sí? ¿Qué cosa les dijo el Señor a esta gente? Que Él era el Cristo, que era el Mesías, que era el verdadero Dios en carne. Ese Dios que se hizo carne, que indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. Pero les dijo, esta generación mala e infiel pide una señal milagrosa, pero no se le va a dar ninguna señal, solamente la señal de Jonás. ¿Cuál era esa señal de Jonás? Jesús continúa explicando, porque así como Jonás estuvo en el estómago de un pez gigante durante 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en la tierra por 3 días y 3 noches. Si está escrito que el Señor, cuando fuese crucificado, iba a estar 3 días y 3 noches. Por eso la mentira de la Semana Santa es fácil de quitar, de derribar con argumentos, porque el mismo Señor dijo, tienen que ser 3 días y 3 noches, y la mentira de la Semana Santa dice que Él murió un Viernes Santo y resucitó un domingo, y nunca las cuentas dan de 3 días ni 3 noches. Por más que usted quiera, y el cura y traten, y el filósofo y el teólogo traten de cuadrar el tiempo, no van a poder, porque no les va a dar el tiempo. Siempre va a estar haciendo falta una noche o un día, siempre va a hacer falta tiempo. Y el Señor dijo, son 3 días y 3 noches. Y el Señor dice que Él dijo y no hará. Claro que dijo y lo hará, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Ni hijo, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará, Él lo va a ejecutar. Él dijo 3 días, 3 noches. Mentirosos, 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 mentirosos. Ya dejen de decirle mentira a la gente. Por favor. Si algún sacerdote, mal llamado sacerdote, algún cura de estos o algún pastor que está predicando la Semana Santa como el rito ese que están haciendo, vimos en las Escrituras que los hombres dejaron los mandamientos del Señor por seguir tradiciones de hombres. Dejaron el mandamiento de Dios por seguir tradiciones de hombres. Mentirosos, mentirosos. La palabra de Dios es clara. Él dijo que eran 3 días y 3 noches. Esa es la señal, la única prueba que Dios usó para mostrarles que Él era el Salvador prometido, que Él era el que dijo allá, yo mismo iría a salvarlos. Él fue el que dijo eso. ¿Sí? Y la mayoría de los llamados cristianos siguen practicando esto. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. ¿Sí? ¿Dónde más el Señor nos aclara rápidamente? Juan 2, por favor, rápido. Les voy a robar unos minuticos porque pues me gustaría seguir ampliando en otra prédica, pero hay que dar espacio a tus predicadores. Juan 2, 19, 22. ¿Quién me ayuda con Juan 2, 19, 22? Mateo 26, 61.
Marcos 14:58. Vamos a ir buscando esas citas. Sí, Marcos 14:58. Pastor, ¿puedo leer Señora. Juan 2, 19, 22? Por favor, Juan 2:19-22. Sí, mi hermana. Amén. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor, de una manera muy espiritual, volvía y les decía, los mismos discípulos de Jesús escuchaban cuando el Señor decía esas palabras, ¿cierto? Decía respondiendo Jesús, les dijo, destruid este templo, porque Él es el templo, Él es la iglesia, Él es el todo. Y en 3 días lo levantaré. Eso cuando los fariseos le pidieron señal, y dijo, señal le voy a dar de lo del profeta Jonás, así como Jonás estuvo en el gran pez, y vuelvo y aclaro para algunas personas que están escuchando, me voy que no han escuchado, ahí también se quita la mentira de que la ballena se comió a Jonás. La Biblia nunca dice que ninguna ballena se comió a Jonás, nunca. La Biblia dice que fue un gran pez. Entonces, esa señal que le dio a estas personas, haciendo ese símil, esa comparación, esa parte espiritual, diciendo que eran 3 días que iba a estar muerto, a los discípulos de Jesús les hablaba de Él mismo, de su misma vida, de su mismo cuerpo, que Él es el templo. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. No entendían, no lo entendían. Mas Él le hablaba del templo de su cuerpo, dice la Escritura, es bien clara, nos explica bien. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Dice amén. Mateo 26:61. ¿Quién me lee Mateo 26, por favor? Amén. Sí, por favor. Las mujeres primero. Mateo 26:61 dice la palabra de mi Señor Jesús, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Amén. Sí, qué bendito, Señor. Y si levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada. Sí, le damos un pedacito ahí más. Y levantando el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada, que testificas esto contra ti. Mas Jesús, callando entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Amén. Sigue, sigue. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, diciendo, Ha blasfemado. ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron, le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Por qué hacían eso? Porque sabían los que conocen la Escritura que el Cristo era
el verdadero Dios. Y si Dios era Dios, Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Le cubrieron su cabecita y le empezaron a pegar y a escupirlo y de todo y a burlarse y le decían, profetízanos, o sea, dinos quién fue el que te pegó. Porque como el Señor todo lo sabe, y Él dijo que Él era el Cristo. Todo eso lo hacían y tentaban a nuestro Señor Jesucristo. Marcos 14, 58. Amén. Pastor, Sí, sí. ¿lo puedo leer yo? Por favor, Marcos 14, 58 y mi otra hermana Marcos 15, 29. Marcos 14:58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días Edificaré otro hecho sin mano. edificaré hecho. ¿Sigo? Sí, por favor. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Mire, gracias mi hermana Glorita, suegrita. Hasta ahí. Yo sé que en este instante hay 1, 2, 3 personas que me han venido escuchando que es que el Señor Jesús es el Todopoderoso, Él es el Dios verdadero. Y entonces aquí, ¿por qué me está diciendo que Él se va a sentar a la diestra de Dios? Sentarse a la diestra de Dios significa que Él se sentó en su propio poder. Eso es lo que dice la Escritura. Él se sentó en el poder de Dios, o sea, en su poder. Y Él es el que va a venir. Él es el que viene. Cuando la Escritura, los invito a que sigan estudiando, aquellos que tienen esa duda de quién es Jesús, para que nos dé esa claridad, para que podamos entender muy bien la Escritura cuando la estamos leyendo y no haya duda de lo que el Señor nos está diciendo. Cuando están diciendo Él es el Cristo. Por eso allá en Juan, en Primera de Juan, vámonos en Primera de Juan 4, ya para irnos. Por eso los judíos le decían, ¿tú eres el Cristo? Ellos entendían que el Cristo, la palabra Cristo significa el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo. El Cristo es el Salvador, el que iba a venir. Por eso le decían, por favor, sácanos de esta duda. ¿Usted quién es? ¿Usted es el Cristo? Y le dijo, sí, yo soy el Cristo. Le está diciendo, yo soy el Dios verdadero. Porque la Escritura dice así en 1 Juan 4. 1 Juan 4, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, claramente la Escritura me está diciendo que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Dios verdadero, es de Él. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Toda persona que no crea que Jesucristo es el Cristo, no es de Dios. O sea, toda persona que no crea que Jesús es Dios, no es de Él. No es de Él. Entonces, ya para irnos, entonces el Señor, dice la palabra del Señor que el Señor fue bajado, ¿cierto? Dice, la Biblia dice, es clara, dice que Jesús murió y su cuerpo fue colocado rápidamente en una tumba al final del día, justo antes de la puesta del sol, cuando comenzaba un día de reposo o sábado, ¿cierto? Entonces, o Shabbat,
Quiero que hagamos bien salvedad en eso, Shabbat, día de reposo. Entonces, en las escrituras todos los días se cuentan de puesta de sol a puesta de sol. Eso está en Levítico 23:32, lo leen en la casa, ¿cierto? Entonces, en Juan 19, 31, 33, lo buscan ahora también, yo voy leyendo. Los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz del día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. No era el Shabbat semanal, sino era una fiesta solemne, era un Shabbat, un reposo solemne, ¿cierto? Le rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, porque tenían que quitarlos antes de empezar la celebración de esta fiesta. Mas cuando llegaron a Jesucristo, ustedes saben que como ya lo vieron muerto, no le quebraron las piernas, porque eso era una profecía. A él ningún hueso iba a ser fracturado, partido. Amén. Entonces poco después el cuerpo fue bajado del madero y colocado en una tumba, ¿cierto? Cerca del lugar donde había sido crucificado. Eso está en Juan 19:42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces ya vamos entendiendo que no era un Shabbat sábado, sino era otro día de la semana, ¿cierto? Era un día de la semana. El Señor lo toman preso en la tarde donde empieza el Shabbat del miércoles, o sea, la solemnidad de esa fiesta de la Pascua. La clave es esta, la preparación de la Pascua, el día anterior a un día de reposo, de gran solemnidad. No pierden esa parte. El Shabbat semanal, que caía un sábado, siempre va desde el atardecer del viernes al atardecer del sábado. En vista de esto, muchos creen que Jesús fue crucificado y enterrado en un viernes, es decir, el conocidísimo y famosísimo Viernes Santo. Y no es así. Entonces, ya hemos hecho las cuentas. No coincide de que haya sido en viernes, no coincide. El Señor fue claro. Debemos entender que el Señor fue claro y dijo que eran 3 días y 3 noches, ¿cierto? No fue un viernes, no resucitó un domingo, Él resucitó un sábado. Obviamente, hay algo que no concuerda al contar 3 días y 3 noches entre el Viernes Santo y el famosísimo domingo, no va a cuadrar. Entonces, si no podemos demostrar la suma de días que ellos dicen, o sea, quiere decir que no hubo un Salvador, no estuvo el Salvador, porque si las cuentas no dan, entonces no hubo Salvador. Entonces mire toda esa mentira. Entonces, les decía a ustedes que la mayoría de teólogos, la mayoría de todos estos eruditos y explican al respecto, no le van a dar las cuentas. Sabemos que no podemos encajar 3 días y 3 noches entre una crucifixión de viernes por la tarde y el domingo, ¿cierto?, de resurrección. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuándo ocurrió la crucifixión y resurrección de Jesús? Entonces, los hechos que estaban en las escrituras es que Jesús fue realmente crucificado un miércoles y resucitó cerca al final del sábado, el día de reposo, o sea, el Shabbat semanal. ¿Sí? Podemos verificar esto, pero es necesario que nosotros estudiemos y repasemos todo lo que el Señor Jesús hizo cuando usó a nuestro pastor Luis Alberto por el día de reposo, porque es clave ese estudio para poder entender todo eso. Entonces, notemos algo sorprendente. La semana de la cual Jesús fue crucificado en realidad contó con 2 días de reposo, o sea, 2 Shabbats. ¿Sí? ¿Se acuerda que leímos allá en Juan 19:31?
que dice que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, dice la Escritura. La mayoría de la gente piensa que esto se refiere al día de reposo semanal, y no es, mi hermano. Sí, observando desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol, no es. Y por lo tanto asume que Jesús murió y fue enterrado un viernes, pero eso no es el caso. La Biblia habla de dos tipos de Shabbat. El Shabbat semanal, que tiene lugar en el séptimo día de la semana, que es el que tenemos que empezar a guardar nosotros ya, porque el Señor nos lo dejó por mandamiento perpetuo. Y 7 sábados anuales o 7 Shabbats anuales, cada uno de los cuales tienen lugar una vez al año y puede caer en cualquier día de la semana. Eso usted lo puede corroborar en Levítico 23, que contiene toda la lista de todos estos Shabbats. Léanse Levítico capítulo, todo el capítulo 23 de Levíticos. El sábado o el Shabbat que comenzó al caso justo después de que Jesús fuera sepultado, fue uno de esos Shabbat anuales. El día anterior de ninguna manera fue viernes. Como acabamos de ver en Juan, en 19:31, el apóstol nos dice, era un Shabbat de gran solemnidad. Ese es el término que se utiliza para mostrar la diferencia entre los 7 Shabbat anuales de gran solemnidad y los Shabbat semanales. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cuál fue ese día de gran solemnidad que comenzó el ocaso justo después del entierro de Jesús? Jesús celebró la Pascua anual con sus discípulos. Mateo 26:18, Lucas 22:15. Y más tarde esa misma noche fue arrestado. Y en la mañana siguiente, que aún era de día de la Pascua, fue crucificado. Después de morir alrededor de las 3 de la tarde, que fue puesto en la tumba antes de que terminara el día, justo cuando el sol se ponía y comenzaba el día solemne. Este Shabbat solemne no podía ser otro que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, con todo lo que hemos visto de ese estudio sobre el Shabbat, que sigue inmediatamente la Pascua. ¿Sí? Nosotros mismos pueden ir a comprobar todo esto en Levítico 23, 5 y 7. Ese año, el primer día santo de los panes sin levadura comenzó cuando el sol se ocultó el miércoles y concluyó el jueves a la puesta del sol, y luego desde el viernes por la tarde hasta la puesta del sol del sábado se observó el Shabbat semanal normal. Entonces, del miércoles por la tarde a jueves en la tarde hay un día y una noche. Sumando el jueves por la tarde al viernes por la tarde tenemos 2 días y 2 noches. Finalmente, si agregamos el viernes por la tarde al sábado en la tarde, completamos 3 días y 3 noches, como el Señor Jesucristo lo dijo, como lo mandó, como Él tenía preparado este sacrificio. Jesús estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, tal como había dicho, y volvió a la vida en el momento exacto que había profetizado. El ángel en la tumba vacía lo confirmó. Mateo 28, 5, 6. No temáis vosotras, a las mujeres que estaban allí, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y hay muchas evidencias más en las que muestra que estas mujeres fueron al amanecer del primer día de la semana y aún estaba oscuro. O sea, el Señor ya había resucitado en ese primer día de la semana, Él ya había resucitado el sábado. Entonces, la tradición del Viernes Santo se cae solo si nosotros tenemos en cuenta todas las citas y todo lo que bíblicamente nos está mencionando el Señor Jesucristo por medio de este día del reposo. Pero lo más importante de toda esta situación de recordar las cosas del Señor Jesucristo, recordar
su vida, lo que Él hizo en la cruz, es lo más importante que nosotros debemos hacer todos los santos días del Señor Jesús. Nosotros no podemos esperar una vez al año, como hacen algunas otras naciones, como hacen algunas otras religiones que sacan un mes, otros sacan, los católicos sacan la semana. No, las personas que seguimos al Señor Jesucristo tenemos que vivir diariamente lo que Él hizo en la cruz. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación a mucha gente, decirle que el Señor ya pagó por nosotros, que qué debemos hacer nosotros para que seamos limpios de todo ese pecado. Es por medio de su sangre, creer que su sangre limpia nuestros pecados. ¿Y cómo creemos eso? Creyendo de que el Señor verdaderamente fue a la cruz, que duró los 3 días, las 3 noches, que Él espera que nosotros nos arrepintamos, que Él está siempre presto a que nosotros lleguemos al arrepentimiento, que logremos nosotros caminar como Él anduvo, de hablar como Él habla, pensar como Él piensa. Es la única manera de nosotros poder, de una manera, vivir lo que Él hizo por nosotros. Y es eso, lo que Él busca en la cruz del Calvario de nosotros, es que nos arrepintamos de todas las cosas que estemos haciendo mal, para que su nombre sea exaltado, para que nosotros podamos alcanzar vida eterna, para que podamos llegar a una eternidad con el Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Los amo mucho en Cristo Jesús. Rápidamente vamos a hacer unas peticiones porque se me hizo tarde, perdónenme, Pastor, pero es que... Me faltó, usted me había dicho que esperara un momentico para leer Marcos 15, 29. Por favor, ¿me lo lee, Victoria? ¿Es tan amable? Gracias, mi vida. En mi versión dice: los que pasaban por allí lo insultaban haciendo muecas y diciendo: tú que destruías el templo y lo reconstruirías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Y de la misma manera, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, diciéndoles unos a otros salvó, y asimismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que habían sido crucificados junto con él lo insultaban. Amén. Amén. Mire que mi hermana, rápidamente, porque es muy importante lo de la cruz, porque en la cruz culmina, es el mensaje directo de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Es ahí en la cruz donde todo ser humano tiene que darse cuenta que Él es el Mesías, Él es el Creador, es el Salvador, es el Cristo. La gente tiene que entenderlo. Entonces resulta que había muchas profecías, por eso el Señor Jesucristo dijo que era necesario que pasaran todas esas cosas, Lucas 24:44, que pasaran todas esas cosas, ¿sí? Para que se entendiera de que de Él escribió Moisés en la ley, los profetas y los salmos escribieron del Señor Jesús, y era necesario que se cumpliese todo eso. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos, nuestros ojos sean abiertos, así como se le abrieron los ojos a los discípulos del Señor Jesús cuando Él les dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que se dijo de Él. Por eso, en el Salmo 22, cuando el Señor Jesucristo en la cruz dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Todo el mundo piensa que está hablando con el papá. No, la Escritura dice que Jesucristo es el Padre. Él no está hablando con ningún papá, porque Él es el mismo Padre, Él es el mismo Creador. Él lo que estaba era dando testimonio de que de Él se dijo eso, que cuando Él estuviera en la cruz, para confirmar que Él era el Creador, iba a proferir esas palabras. ¿Cuáles? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque eso ya había sido escrito antes en el Salmo 22. Y lo que acabó de hablar mi hermana Victoria, también todo eso está en el Salmo 22, porque era algo profetizado de que iba a pasar eso para confirmar que Jesús es el Creador. Salmo 22, rapidito, dos citicas y ya nos vamos. Dice, Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está escrito, vea, Salmo 22. Antes de que el Señor Jesucristo viniera en carne como Jesús,
Ya eso había sido profetizado que iba a suceder. ¿Sí? 7, Salmo 22, 7. Todos los que me ven me escarnecen, o sea, se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complace. Pero le decían, si usted es el Cristo, bájese de ahí, si usted puede, ¿cierto? Dice también en el mismo Salmo 22, 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿A quién fue el que le horadaron las manos y los pies? Al Señor. Tenían que romperle sus manitos y sus pies y su costilla al lado, porque así tenía que ser para que la gente se diera cuenta que Él es el Cristo, Él es el Creador, Él es el Salvador, para dar testimonio y confirmar eso. Dijo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde sucedió todo eso? El día de la crucifixión. ¿Me hago entender, mi hermana y mi hermano? Por eso esa celebración está lejos, totalmente lejos de lo que es la realidad de seguir verdaderamente al Señor Jesús. Abandonemos esa tradición, por favor. Abandónela, mi hermana y mi hermano, abandone esa tradición, abandónela, porque el Señor es fuego consumidor y esto le está molestando mucho a mi Señor Jesucristo, porque esto es pura idolatría, porque esto es pura abominación para Él. Eso no es. Bendito es el Padre Santo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga, los amo mucho en Cristo Jesús.